Capítulo 35. El ryokan de Atami era un hostal tranquilo, desde un viejo porche al estilo de los pórticos de los templos budistas de 2 pisos. Se distinguía en el fondo del jardín la entrada de una vivienda rural, cuyo acceso estaba sembrado de grandes piedras planas. Al otro lado de un estanque se elevaba un pabellón solitario dentro del cual había un salón amueblado al gusto de la época Taisho, 2 salitas de estilo puramente japonés y un cuarto de baño. Aunque la techumbre de las habitaciones era de caña, el interior tenía todas las comodidades modernas, incluyendo una chimenea occidental. El conjunto, a pesar de no tener ningún objeto de relumbrón en su interior, daba la impresión de anticuado. El ruido como de lluvia lo producía la caída del agua por un tubo de bambú en el estanque. A Taeko le agradó el alojamiento, pero Senkichi se mostraba intranquilo. Tomaron un baño y cenaron, y enseguida Senkichi dijo que tenía ganas de dar un paseo por el centro de la ciudad. «Otra vez al pachinko, ¿verdad?», preguntó Taeko tomando la iniciativa. «Sí, verdad. Qué chico tan simple, ¿verdad?». El bullicio de un sábado por la tarde en la calle Ginza de Atami, en la atmósfera de esta claridad chillona, totalmente distinta a la del Ginza Tokiota, ni siquiera se podía sentir que flotara esa melancolía que acompaña los placeres de solo una noche. Gigantescas tiendas de objetos de recuerdo con reclamos publicitarios de un brillo desesperado. Los reflejos deslumbrantes de los espejos que revestían las columnas de esas tiendas parecían haber sido calculados para producir mareo en los ojos de los clientes embriagados. Taeko y Senkichi bajaron a la calle Ginza y salieron a una calle al lado de la playa en donde había una enorme sala de juego de pachinko. Era un local flamante a la puerta del cual un gran letrero anunciaba «Inauguración extraordinaria». Cada uno pagó 100 yenes y recibió unos recipientes de plástico que, al ser colocados bajo los distribuidores automáticos y empujar una palanca hacia arriba, se llenaron de bolas metálicas caídas como una avalancha. En la sala, bajo las ramas artificiales de sauce que flotaban sobre sus cabezas, los compases repetidos una y otra vez de una canción de Fujiro Ishihara titulada «El pañuelo rojo» se mezclaban con el tintineo de las campanillas y el estrépito de las bolas. ¿Desde cuándo esta atmósfera particular se había infiltrado insidiosamente en la vida de Taeko? Cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba responder. Sin pizca de entusiasmo, Taeko se dispuso a meter las bolas en la máquina, al lado de la que ocupaba Senkichi. Dio comienzo así para ella una etapa inesperada de este viaje, una etapa de completa soledad. Esa postura heroica y convencida que Senkichi adoptaba siempre que se ponía delante de una de estas máquinas de pachinko. Exactamente idéntica postura a la de un piloto colocado ante los mandos de un avión supersónico. Esta pose altiva del profesional, el cigarrillo entre los labios, las 2 piernas separadas, la mano izquierda pegada a la hendidura de la máquina para meter con un movimiento del pulgar las bolas que lanzaba una y otra vez con el mando que accionaba con la derecha. Nunca en la vida podría Taeko imitarlo. Bajo el cristal de la máquina, 3 o 4 bolas daban vueltas y revueltas, sin parar, como si estuvieran vivas, zarandeadas de un lado a otro por los diversos obstáculos. Entre estos había una torre de Tokio de hierro blanco, portezuelas de plástico rojo, flores metálicas de cerezo girando incesantemente. Junto al repiqueteo de las campanillas, las bolitas ganadoras tintineaban continuamente cada vez que marcaban puntos. Simultáneamente y con una facilidad desconcertante salían por otro sitio bolas ganadas, y así, sin parar, una y otra vez. Después de 1 hora de juego, Senkichi volvió finalmente en sí y le propuso a Taeko. «Tengo sed. ¿Por qué no vamos a una cafetería?» Con 25 bolas le daban a uno una cajetilla de tabaco de la popular marca Peace. Con las 2 docenas que él había ganado, salieron de la sala de juego y caminaron hacia la playa. Por todos lados se veían grupos de turistas ligeramente chispados que salían de los hoteles que había por la zona. Taeko y Senkichi iban vestidos a la occidental, razón por la que una y otra vez fueron abordados por los ojeadores de los hoteles que buscaban clientes y que no se daban fácilmente por vencidos. Comprendieron entonces la utilidad de ir vestidos con una yukata cuando se pasea por una ciudad como esa. Los borrachos con quienes se cruzaban hacían gala de una embriaguez alegre. Entre ellos les llamó la atención una terrible mujer que caminaba con la yukata levantada enseñando su ropa interior. Pero en general todas parecían personas sencillas e inofensivas. Taeko, sin embargo, estaba tan asustada que se escondía detrás de Senkichi. Este se burlaba y le decía: «¿Crees de verdad que la gente sencilla y vulgar es peligrosa?»
Nunca he visto una idea más absurda. Taeko reconoció que las palabras de Senkichi eran ciertas, pero no era menos cierto que la imagen de la vulgaridad asociada al bien representaba para Taeko una idea del todo inconcebible. Cuando la persona era vulgar, se convertía también en alguien no bueno, como era el caso de Senkichi. Y ahora, ante las miradas obscenas que observaba a su alrededor, hacían falta unos ojos fríos y crueles. Por otro lado, las personas buenas estaban obligadas a mostrarse elegantes. Vieron una cafetería agradable con una terraza que daba al mar, pero estaba llena de una multitud de clientes bastante borrachos. Encontraron por fin 2 asientos libres. Pidieron bebidas frías que no les trajeron hasta pasado un buen rato. Sobre sus cabezas parecía pesar el cielo de una noche bochornosa y sin estrellas. Justo delante de sus ojos había una turba de paseantes sentados en el malecón y tomando el fresco. Al fondo se distinguía de vez en cuando las salpicaduras blancas de las olas más altas que recortaban el cielo nocturno y daban fe de un mar agitado. Un testimonio confirmado por los vaivenes del barco Yugumaru, anclado en la distancia, en plena bahía de Nishiki. La hermosa iluminación del navío se balanceaba vertiginosamente al ritmo del oleaje. Por fin estamos los dos solitos, lejos de todo, dijo Taeko. A ti te basta con alejarte del trabajo para estar contenta, pero a mí... ¿Quieres decir que no te sientes libre nunca? Preguntó ella. En un abrir y cerrar de ojos, sin poder controlarse, Taeko acababa de desahogar por fin todo su rencor. Mientras digas cosas tan desagradables como esa, estoy tranquilo, comentó Senkichi con una sonrisa maliciosa. ¿Qué quieres decir con eso? Mañana te lo digo. Qué raro eres, exclamó Taeko. Las palabras veladas de Senkichi fueron suficientes para empañar la frágil alegría de Taeko, que, sin embargo, no tuvo el valor de apremiarlo con más preguntas. Así, sentada en medio del bullicio del entorno, se hundió en un estado de zozobra más y más opresivo. Lo que mañana Senkichi iba a decirle no podía ser más que la ruptura de su relación. La verdad es que no tenía ningún motivo concreto para tener tal seguridad, pero una vaga intuición le hacía sentir que se hallaba en una situación desesperada. Al estar a merced de una palabra de él, de una sola, se había puesto ella misma en una posición de debilidad, una debilidad comparable con la del empleado cuyo despido depende de una sola palabra de su jefe. Por mucho que pensaba, no iba más allá de conseguir culparse. Súbitamente Taeko se dijo, si dejara a este hombre... y se puso a contemplar el perfil de Senkichi a la luz de la hipótesis que se le acababa de ocurrir. El problema no estaba en la hipótesis en sí, sino en el hecho de que por primera vez se lo hubiera planteado. Ante sus ojos estaba el mismo rostro de siempre, un rostro hermoso y rebosante de juventud. Pero ya no existía esa atracción objetiva que se experimenta por la carne del hombre al que se comienza a amar. Ahora había una fuerza de atracción mucho más turbia, mucho más integral. Había algo en Senkichi que la fascinaba, que no la dejaba en paz, algo que no sabía precisar qué era. Simplemente, su voz, un gesto banal de su cara, su sonrisa, un movimiento casi imperceptible de sus músculos como, por ejemplo, ese mohín que hacía al encender una cerilla y quedarse contemplando un instante la llama con la mirada vacilante. Un sinfín de detalles nimios que, sobre todo desde que vivían juntos en su apartamento, se habían adherido como el pegamento a todos los resquicios de su alma, y no se los podía despegar. La tentativa de arrancarse una sola de esas nimiedades era para ella como tratar de arrancarse la piel, igual de doloroso y sangrante. El solo pensamiento de no desear separarse de él se había convertido para ella en una forma de autodefensa. ¿Es que hay alguien capaz de arrancarse la piel con gusto? Por mucho que mirase a Senkichi con la hipótesis en la cabeza de ese si dejara a este hombre, no alcanzaba a penetrar en la realidad de un mundo puramente imaginario, una imposibilidad tan evidente como puede ser que los habitantes del hemisferio norte puedan ver la Cruz del Sur. Al menos, así sería mientras no cambiara de vida. Capítulo 36. Había pasado la medianoche cuando regresaron al ryokan, tomaron un baño y se dispusieron a acostarse en el suelo cubierto de tatami. En el centro de la sala había 2 futones, bien juntos, con sus respectivas colchas encima, de color púrpura y violeta. Para Taeko, habituada a dormir en cama, formaban un conjunto terriblemente erótico. Lejos de ser un lugar para dormir, aquello se asemejaba al cuadrilátero de un ring, a una cancha de voluptuosidades dispuesta para ser el escenario de las fantasías desenfrenadas del mundo de las estampas ukiyo-e. El primero en salir del baño fue Senkichi, tumbado boca abajo en el futón con la espalda musculosa y bronceada a la vista, se puso a fumar. Sin dejar de contemplar el humo del cigarrillo, soltó de sopetón.
ven con la yukata. Pero, déjate de peros, póntela y ven. Taeko era consciente de que la yukata no le quedaba bien, incluso si estaban los dos solos, o más bien, con mayor motivo si estaban los dos solos, no quería parecerse a esos turistas ordinarios y desaliñados que frecuentan los baños termales con la yukata mal puesta. Además, y sobre todo, no sabía cómo ponérsela bien. La yukata que le habían sacado en el hotel para ponérsela durante la noche y que estaba cuidadosamente doblada en un cesto, tenía un cinturón de color rosa y otro por debajo del mismo suave color. Se colocó delante del tocador e intentó ponérsela, pero con tan poca destreza que al verse le pareció que hacía una figura sin gracia y penosamente desarreglada. Con el gesto indeciso, Taeko echó una ojeada furtiva a Senkichi, que seguía tumbado en el dormitorio. En medio de su espalda y bajo la penumbra resaltaban, como dos alas replegadas, los músculos de sus omóplatos. Las espirales del humo del cigarrillo llenaban con su silueta el haz de luz de la lámpara de cabecera. Fue entonces cuando, de improviso, a Taeko se le pasó por la cabeza una idea horrible que jamás se le había ocurrido, una idea que la dejó paralizada. Era la idea del suicidio doble por amor, la idea de llevar a Senkichi a la muerte, de quitarse la vida a su lado esa misma noche. ¡Qué felicidad! Por un instante de sus ojos flotó la foto vívida, a pesar de ser una foto, en realidad nunca vista, que emplearía el juez de instrucción encargado del caso, un hombre y una mujer muertos con la cara contra el suelo y con las yucatas todas desordenadas. Una escena sórdida a más no poder, pero, al mismo tiempo, espléndida porque, como los restos negros y calcinados de la hojarasca quemada que recuerdan la hoguera hermosa que existía la víspera, evocaba los vestigios de una noche de un frenesí desenfrenado y de éxtasis pavorosos. Estaría bien provocar un doble suicidio por amor. ¿Y si matara yo a Sen-chan? La verdad es que la idea no era nada del otro mundo, una idea que, más que abominable, otro día le habría parecido ridícula, pero ahora, en este momento, le parecía de una maravillosa originalidad. Podía imaginarse a este joven, que le torturaba el alma, reducido al estado de un cadáver mudo, perfectamente dócil y dotado de la frialdad glacial de la muerte. Si lo hiciera, qué descanso hallaría su corazón. Naturalmente no se trataba más que de imaginaciones fantasiosas que deseaba sacarse de la mente cuando Senkichi, extrañamente excitado por su actitud lastimosa, le abrió violentamente la escotadura de la yukata y enterró la cabeza entre los senos de Taeko. Entonces, al sentir el olor de la loción capilar que despedía la cabeza del joven, no pudo evitar mezclar de nuevo el pensamiento de la muerte. En efecto, el aroma sombrío y fresco de los cabellos de Senkichi le recordaba la fragancia del humo del incienso que se quema en los funerales. Se sintió invadida entonces de una repentina exaltación al pensar que esa noche tal vez fuera para los dos la última oportunidad que tendrían de amarse. Por primera vez aparecía el pensamiento de la muerte para sazonar claramente la unión carnal de los dos amantes. Esta profusión imaginativa poseía un lado disparatado e infantil, pero Taeko, no obstante, sintió en su propio cuerpo la existencia de un éxtasis cercano al del suicidio por amor. El dulce placer de la muerte. Taeko se acababa de inventar un mecanismo de varias piezas con el cual consolarse de la angustia de la separación. Efectivamente, si es verdad que una ruptura significa la muerte psicológica, también debe ser cierto que la muerte física conlleva un significado contrario. Por este proceso de inversión lógica, Taeko creía ser capaz de dar un giro de 180 grados a la situación en que se veía arrinconada. En medio de la penumbra de la habitación, el cinturón de color rosa pálido de la yukata se deshizo en un ligero crujido de la seda. No tardó Taeko en llorar de placer. Alrededor de ella, en la habitación, no existía nada ni nadie, ni sociedad, ni misterios, ni miradas curiosas, ni ninguna pretensión. Estaban nada más que ellos dos, desechados por el mundo y amándose, los dos solos, como dos náufragos remando a bordo de un bote salvavidas en mitad del océano. Senkichi le dio un ligero codazo. Era una señal que Taeko comprendió enseguida. Había adivinado su deseo y tenía que adelantarse a él. A partir de ahí se convirtieron en dos círculos dulcemente anudados, igual que un caleidoscopio con sus delicados espejos permite el paso de una figura a otra formando composiciones siempre nuevas e infinitas. La imaginación de los dos amantes no conocía límites. A Taeko le parecía que debía agarrarse con todas sus fuerzas a los dos brazos vigorosos de Senkichi. De lo contrario, podría irse a pique en el mar, desaparecer sin remedio. En los breves instantes de respiro, el joven se divertía con la punta de la nariz de Taeko, tiraba suavemente de ella, la pellizcaba, la cubría repentinamente de besos.
Taeko, a quien los animales le desagradaban a muerte, comprendió entonces el corazón de quien adora a su perro. Sus cuerpos despedían un perfume cada vez más intenso y las almohadas habían sido lanzadas lejos, fuera del círculo de luz que proyectaba la lámpara de cabecera. Taeko tenía la impresión de que nunca antes se habían amado con tal simpleza, con un solo cuerpo, hasta el punto de prescindir de algo como el corazón. De cualquier modo, era de mutuo acuerdo, por voluntad de los dos, por lo que habían llegado a ese único estado. Ni rastro de la inquietud de antes. ¿Quién me diría que hace un rato tenía miedo de la ruptura? Sin embargo, la aparición de un mundo sin inquietudes, nacido de la unión de dos cuerpos, es, bien pensado, algo en sí mismo inquietante. Igual que dos ahogados a punto de hundirse, Taeko y Senkichi se agarraban firmemente los cabellos, uno del otro, y se clavaban punzantes miradas en los ojos. Por fin Senkichi apartó su cuerpo y, silenciosos los dos, se pusieron a contemplar el techo ennegrecido por el humo de esta vieja vivienda rural. Entonces, súbitamente, la inquietud que había comenzado a olvidar de nuevo apareció para atenazar a Taeko. Al mismo tiempo que experimentaba aún en todas las fibras del cuerpo las ondulaciones profundas del placer, Taeko sentía un dolor agudo al comprender que los dos habían llegado esa noche a un límite extremo. Se habían aventurado a un mundo sin salida. Nunca en su vida había gritado tanto de placer, pero ahí estaba precisamente una de esas situaciones inexplicables del bloqueo que todo ser humano, y particularmente un hombre, desea destruir a toda costa. Taeko temía que Senkichi ni siquiera ahora en que miraban los dos el techo negro de la habitación, no se decidiera a hablar del tema que, según sus palabras, iba a tratar con ella mañana. Le habría parecido natural que escogiera este momento para abordarlo, y al pensar esto, el corazón de Taeko se puso a latir con fuerza. Pero Senkichi no decía nada. Cuando se dio cuenta y lo miró, ya estaba dormido.